En cierta ocasión se presentaron unas personas que le comentaron a Jesucristo el caso de unos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Jesucristo contestó: ¿creen ustedes que los galileos sufrieron eso porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten terminarán igual. ¿Creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no, y si ustedes no se convierten terminarán igual. Les dijo una parábola: un hombre tenía una higuera plantada en una viña, fue a buscar frutos y no encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos y no los encuentro, entonces córtala. ¿Por qué malgastar la tierra? Pero él contestó: déjala todavía otro año, yo removeré la tierra y la abonaré, puede ser que dé frutos en adelante. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 1 al 9. El sufrimiento no es un castigo de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 25 de octubre, año 2025. Nuestro santo para hoy es una pareja de santos del siglo III, esposo y esposa, San Crisanto y Santa Daría, los santos que fueron mártires en el siglo III de la historia. Vivieron en tiempos del emperador Numeriano en Italia. Crisanto nació en la Alejandría y fue hijo de Polemio, un patricio romano. Fue enviado por su papá para que se entrenara en las artes y en la dialéctica en la ciudad eterna y conoció los evangelios con la ayuda del presbítero Carpóforo, que se convirtió al cristianismo y pudo ser bautizado. Cuando el papá se dio cuenta que el hijo se le había convertido, quiso volverlo al culto pagano, pero no lo logró. Molesto, mandó encerrar a Crisanto en un calabozo y a enviarle mujeres a su celda. Esclava, bestial, Crisanto le habló a Daría de Jesucristo y luego de que ella se convirtió, entonces le propuso matrimonio, mantenerse castos y dedicarse a anunciar la buena noticia. Y lo cumplieron. Crisanto y Santa Daría, ambos cumplieron y ambos llegaron a ser santos y mártires por anunciar la palabra, por defender la fe. Sus restos fueron encontrados después, entre los años 80, 340, se encontraron los restos de estos mártires Crisanto y Daría. El sufrimiento no es un castigo de Dios, no es un castigo de Dios. Hay cantidad de gente que toma la palabra de Dios, la Biblia, y la convierte en sufrimiento. Y hay cantidad de gente que cree y no se anima a hacer nada por temor al sufrimiento. Hay cantidad de personas evangelizadas como diciéndole: si usted no hace eso, Dios la castiga. Y si usted no hace aquello, le va a ir mal en la vida. Y si usted no se casa, le van a venir maldiciones. Y hay cantidad de cosas terribles que se han escuchado en la historia. Hoy vamos a ver ese tema desde la Santa Biblia, el valor que tiene el sufrimiento. O sea que podemos decir de entrada que el sufrimiento es un valor.
y es educativo, es formativo. El sufrimiento hace parte de la vida de los seres humanos. Las enfermedades, los sufrimientos, las limitaciones, los accidentes, el dolor espiritual, el dolor psicológico, la pérdida de alguna persona. Hay cantidad de momentos que tienen esa palabrita sufrimiento. El sufrimiento no es un castigo de Dios, es un valor y pertenece al orden de la gracia, del orden de la salvación. Precisamente Jesús de Nazaret ganó la salvación del mundo con el sufrimiento en una cruz. Ganó la salvación del mundo que lo persiguieron, lo humillaron, lo escupieron en la cara, estaban en contra de él, lo amenazaron. Todo eso es sufrimiento. Entonces nunca volvamos a hablarle a una persona ni a evangelizarla amenazándola que le va a ir mal en la vida si no hace esto o aquello. Eso no está en la Biblia. Eso se lo está inventando esa persona. La Sagrada Escritura hoy nos educa con las máximas para hoy. Hay un libro que nos va a ayudar hoy para las máximas en la Biblia que se llama el libro de Job. El santo Job, conocido con el valor del sufrimiento. Los sufrimientos vividos por el pueblo de Dios son una invitación para la conversión de cada persona. Los sufrimientos son una invitación para la conversión. Esa puede ser una máxima. Los sufrimientos tienen un propósito educativo, ¿sí? Claro. Hay muchas personas que han aprendido la lección en medio del sufrimiento. 3. El sufrimiento es un acto de misericordia de Dios que busca la educación y la conversión de la persona. El sufrimiento es un acto de misericordia porque Dios quiere que la persona cambie. Y eso es muy cierto. ¿Dónde está eso en la Biblia? En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6. La vida de Job en la Santa Biblia prefigura la de Cristo. El Mesías sufrirá y serán los testigos mesiánicos ellos los que hablarán de un poema que hay en la Biblia que se llama el poema del siervo sufriente, en un profeta que predicó por allá en el siglo VIII en el norte de Israel, que se llama Isaías. Entonces, si uno se lee el capítulo 53 de Isaías, entonces va a encontrar un poema hermoso que se llama El siervo sufriente, como 800 años antes de que naciera Cristo, para decirle a la humanidad, eso es lo que va a pasar. El Hijo de Dios va a ganar la salvación del mundo con el sufrimiento. El sufrimiento también, otra máxima, es un medio de revelación del amor de Dios. El sufrimiento cargó con nuestros pecados, soportó nuestros sufrimientos, fue traspasado por nuestras iniquidades. Todo eso significa revelación del amor de Dios. ¿Cómo tiene el sufrimiento? ¿Cómo se vence? Se vence con el amor, con el trabajo, con el sacrificio, con la dedicación, con la conversión personal. El sufrimiento tiene su valor y tiene su sentido. Es importante aprender a leer los acontecimientos desde los sentimientos de Dios, desde los sentimientos de Dios. El querer de Dios es que aprendamos que hay caminos de salvación para la humanidad. El camino más común se llama la misericordia, esperando que cada persona como que tome la decisión que cambie notablemente su vida. Como cuando una persona dice, llevo cantidad de años rogándole que cambie su manera de ser,
que deje esa ira, que deje ese mal genio, que deje de ser tan violento. La pregunta sería, ¿por qué cantidad de personas siguen conectando el dolor, el sufrimiento, la tragedia con algo que se llama pecado? Esa pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué cantidad de gente habla de sufrimiento y de tragedia y le añade pecado? No sé de dónde se inventó eso. ¿Por qué le dicen a una persona, a usted le está sucediendo eso porque eso es un castigo de Dios? Tampoco sé quién se inventó eso. Jesucristo enseña todo lo contrario. No existe un Dios castigador. Primer principio de la Biblia. No existe un Dios castigador. O sea, no existe en la historia de la salvación, que fueron más de 1000 años, de decir que Dios los castigó o que vino a castigar gente. 2, no existe un Dios que condene. Él mismo lo dijo, yo no vine a condenar, sino vine a salvar. 3, no existe un Dios que amenace. Dios no amenazó a nadie, al contrario le dio la mano, perdonó, invitó a la conversión, a la caridad. No aparece en ninguna parte de la Biblia que diga que Dios lo va a amenazar a usted. Existe un Dios que propone principios para superar el mal y los malos momentos en la vida, ¿sí? Dios quiere que la persona se convierta y que viva. Eso sí lo dice la Biblia. El Hijo de Dios lo que hizo fue trazar un plan de salvación. ¿Y qué le propuso a la humanidad según el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo? Conviértanse porque el reino está cerca. Ahí no está amenazando a nadie ni deteniendo a nadie. Solamente dijo conviértanse. Llegó el tiempo oportuno. Esa es otra frase que también aparece en la Biblia. Llegó el tiempo oportuno. El reino está cerca. Conviértanse. Evangelio de Marcos capítulo 1 verso 15. Entonces los profetas enseñaron también la misma palabra. Conviértanse. ¿Qué significa conviértanse según los profetas de la Biblia? Cambio de conducta y de corazón. Esa es una buena definición. El sufrimiento es tal vez la terquedad del ser humano, el no aceptar, la falta de humildad o el querer estar ahí, no salir del error, no querer salir del error. Convertirse es cambio de conducta y de corazón. Isaías capítulo 1 verso 10. Y convertirse es un fruto del Espíritu de Dios. Es impresionante cómo cambia el tema. El sufrimiento no es un castigo de Dios. No existe un Dios castigador, no existe un Dios que condene a las personas. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.